Bueno, para empezar, decir que la negociación colectiva es el instrumento más genuino para ELA para restablecer las situaciones de desequilibrio y desigualdad que se producen tanto en los sectores, en las empresas como en los centros de trabajo, que nos definimos como un sindicato de contrapoder, un sindicato de conflicto y de huelga. Recientemente hemos hecho el Congreso Confederal y nos reafirmamos en esta posición. Y bueno, ante algunas de las cuestiones que se han comentado esta tarde, pues hay algunas cosas en las que no podemos estar de acuerdo, ¿no? Cuando se establece que el objetivo de la negociación es llegar a acuerdos. Bueno, el objetivo de la negociación para nosotros y nosotras es llegar a buenos acuerdos. Y no solamente llegar a buenos acuerdos, sino a llegar a acuerdos que además se apliquen, porque este es uno de los problemas que hoy puede tener la negociación colectiva, ¿no? Para llegar a malos acuerdos, los trabajadores y trabajadoras no necesitan sindicatos, necesitan un boli y firmar lo primero que le pongan delante de las narices el empresario o la empresaria, ¿no? Y en este sentido comparto la reflexión que ha hecho aquel compañero diciendo que si todos están de acuerdo es que alguien está equivocado y normalmente el empresario no se suele equivocar en estos temas, ¿no? Bueno, yo quería explicar qué ha pasado en la negociación colectiva en los últimos años y en qué situación se encuentra la negociación colectiva que hemos conocido tradicionalmente en este país, ¿no? Y en muchas de las cosas se han comentado. Amparo Merino podría suscribir al 100% su intervención de lo que ha comentado. Creo que este es uno de los grandes retos del sindicalismo, pero no podemos dar por bueno que se diga que lo importante es firmar acuerdos mientras la precariedad se va extendiendo y las formas de explotación se van innovando, que es lo que está pasando últimamente, ¿no? Bueno, yo apuntaría a 4 cuestiones que han alterado profundamente la negociación colectiva. Aquí, tradicionalmente, la negociación colectiva estaba basada en la negociación sectorial de carácter provincial y ese modelo, que el convenio provincial era un convenio de mínimos que era superado a partir de ahí en las empresas. Se negociaba el convenio provincial, pero a partir de ahí en muchas empresas hemos conocido la negociación de empresa, ¿no? Bueno, ese sistema de pivotaje sobre la negociación sectorial provincial salta por los aires, en primer lugar, debido a la reforma de la negociación colectiva que impulsa Rodríguez Zapatero, que dice, entre otras cosas, o tiene como objetivo la centralización de la negociación colectiva. Y la centralización, además, con un objetivo muy claro, que es la devaluación salarial. Esa reforma se basa en un informe del Banco de España que dice que hay que devaluar los salarios en una situación de crisis y que la existencia de convenios provinciales digamos que producía un retardo en ese ajuste salarial y, por lo tanto, tenía que primar un único convenio que regulara a todos los sectores, ¿no? ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Pues que esa posibilidad que otorga Zapatero, pues es utilizada por las organizaciones patronales y sindicales estatales para otorgarse el monopolio de la negociación que no se lo ha dado las urnas, por ejemplo, en este país, ¿no? ¿Qué dice esa reforma? Pues que a través de los convenios estatales o acuerdos marco estatales o de comunidades autónomas se pueden reservar materias en exclusiva para su negociación en el ámbito estatal. Y esa posibilidad que otorga la reforma ha sido utilizada de manera que se ha llevado hasta el extremo en algunos casos. Y voy a poner un ejemplo concreto que para nuestro sindicato ha sido bastante dramático, ¿no? El convenio de restauración colectiva. Las trabajadoras de los comedores escolares se regulaban por los convenios de hostelería de cada una de las provincias y se crea un convenio de restauración estatal que no existía hasta ese momento, en donde se dice y se va a la fórmula más dura diciendo que se prohíbe la negociación en ámbitos inferiores. Esto es lo que ha pasado en el convenio de restauración colectiva. ¿Qué ha pasado? Que las nuevas contrataciones que empiezan a trabajar en los comedores escolares empiezan a trabajar con un 50% menos de salario y 50 horas más de jornada. Y esto es algo que nos ha pasado aquí. El ponente que se acaba de marchar dictó una sentencia en este convenio diciendo que entendía, nosotros impugnamos el convenio ante la Audiencia Nacional, impugnamos ante el Tribunal Supremo y ahora está en instancias del Tribunal Europeo porque entendemos que es un atentado a la libertad sindical. Las organizaciones que se reservan en exclusiva esa negociación y que nos impiden negociar en el ámbito de la comunidad autónoma tienen en este ámbito el 16% de la representación, mientras que en la ILAB tenemos el 84% de la representación en este ámbito. Eso lo primero que ha pasado. Con lo cual, con esta estrategia que se ha producido en restauración,
que se ha producido en limpieza, que se ha producido en comercio, droguerías y perfumerías y que la están extendiendo en otros ámbitos sectoriales, lo que se está produciendo es un vaciamiento de contenidos del ámbito provincial. En segundo lugar, se ha comentado también la reforma de Rajoy. La reforma de Rajoy establece la prioridad aplicativa de determinadas materias en el ámbito de la empresa. Y aquí hay que decir que la estrategia de la patronal es incentivar convenios para devaluar salarios que pueden estar por debajo de los convenios provinciales, pero que nosotros en muchos casos hemos utilizado precisamente esa prioridad para mejorar los convenios provinciales y para plantear batalla en este sentido, ¿no? ¿Qué más hizo la reforma de Rajoy que es extremadamente peligroso y que ha cambiado la configuración de la negociación colectiva? La modificación de la ultraactividad. ¿Por qué? Porque conceptualmente la negociación colectiva ha pasado de ser ofensiva a defensiva. Es decir, nosotros acumulábamos nuevas materias a conquistas logradas anteriormente y ahora con la limitación de los contenidos a un año lo que implica es que te colocas en una posición defensiva y casi estás obligado a llegar a un acuerdo para no perder los derechos que ya habías conquistado anteriormente. Esto nos lo explicó muy gráficamente la patronal en una reunión. Esto es una cuestión de posición negociadora. Y ahora las tornas han cambiado y la sartén la tenemos nosotros agarrada por el mango. Y esto es otra de las repercusiones de la reforma de Rajoy. Y la tercera cuestión es la inaplicación de los convenios o las cláusulas de descuelgue. Esto es un atentado a la negociación colectiva en sí mismo. Nosotros hemos inventado cláusulas que hemos incorporado en algunos convenios diciendo, ELA dice que no se pueden descolgar las empresas de los convenios. ELA lo que dice es que se podrán descolgar si hay acuerdo entre las partes que lo negociaron, pero que no puede ser cuestión de sometimiento a un arbitraje. ¿Por qué? Porque ir a un arbitraje en un planteamiento de descuelgue salarial para un trabajador es empatar o perder. ¿Alguien apostaría su dinero si solamente puede empatar y como en el mejor de los casos o en el peor de los casos lo que va a hacer es perder? Pues lo que decimos es que los convenios tienen que ser blindados, porque hoy firmar un convenio no es garantía de aplicarse ese convenio, porque fácilmente hasta con una previsión de pérdidas la empresa puede plantear el descuelgue de ese convenio. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, y ya limitándome a lo que decía el título de la parte esta de la ponencia, ¿no? Bueno, yo decía, se vacía de contenidos el convenio provincial por el ámbito superior, a través de la reserva de materias, y se vacía de contenidos por el ámbito inferior, ¿no? A nosotros, en los últimos años, se nos ha criticado mucho si hemos abandonado o no la negociación provincial. No es una cuestión de abandono o no de la negociación provincial, es que la negociación provincial ha quedado seriamente tocada. Seguimos negociando convenios provinciales, hemos planteado huelgas muy potentes en muchos ámbitos provinciales, pero la ley nos ha colocado en este sitio, en este momento, donde al final, pues en un convenio provincial nos dejarán elegir de qué color pintamos las paredes del centro de trabajo, ¿no? Porque las materias más importantes nos las están arrebatando, ¿no? En tercer lugar, en estos últimos años, ¿qué ha pasado? Pues fruto de la crisis económica y de las políticas de austeridad que los gobiernos han llevado a cabo, se han producido varias cuestiones. Una pérdida de derechos para el personal propio de la Administración y dos, y ligado a lo que la compañera Amparo Merino ha comentado, ya en los años 80 se inicia un proceso de subcontratación de muchas actividades auxiliares y la Administración ha sido capitán general en este sentido de subcontratación de un montón de servicios y ligado a las políticas de austeridad y a la reducción en los presupuestos, las administraciones han optado por reducir los presupuestos que se dan en las licitaciones en los pliegos de condiciones. Es más, esta opción ha llevado aparejada una serie de medidas, que es que, por ejemplo, en una licitación el 60% de la puntuación se otorga a la oferta económica más barata. Si esto lo unimos a la proliferación de convenios de empresa multisectoriales, como comentaba, multiservicios, como comentaba Amparo Merino, pues ya está la cuadratura del círculo hecha, porque la Administración fomenta que las empresas hagan escaladas a la baja tirando los precios. Las empresas tienen más opciones de llevarse el servicio si tiran el precio y lo que nadie evalúa son las consecuencias que esa política está llevando por detrás, que es que ¿ha habido despidos en el ámbito subcontratado? Probablemente no. ¿Ha
habido mucha reducción de jornada, porque hay que tener en cuenta que se aplica la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en los contratos a tiempo parcial y se reducen jornadas, con lo cual estamos creando destrucción de empleo con esta política, ¿no? A partir de ahí, ante esta situación, ¿qué es lo que ha hecho o qué estamos intentando hacer? Bueno, pues él hace una reflexión de que si todo cambia, el sindicalismo tiene que cambiar y necesariamente tenemos que replantearnos las estrategias, porque seguir instalados en una negociación clásica, mientras la precariedad se extiende, no solucionan los problemas de la gente, ¿no? Y en el 2013, viendo la política que estaba llevando a cabo el Gobierno vasco y todas las instituciones vascas de este país y también las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra, presentamos una iniciativa legislativa popular y solicitábamos que en el ámbito de la subcontratación pública se garantizaran 3 cuestiones. Primero, la subrogación de todo el personal subcontratado, dependiente de todas las licitaciones públicas. Segundo, que el convenio de aplicación, como mínimo, debía ser el convenio sectorial de referencia. Y tercero, que se establecieran sanciones para las empresas que incumplieran lo anterior. Bueno, recogimos 110.000 firmas, presentamos la iniciativa en el Parlamento. Fue una tramitación muy costosa, el Parlamento no quería abordar esta cuestión y finalmente se tuvo que producir el debate, pero se descafeinó completamente nuestra ILP y nos dijeron, la ILP resultante, a través de todas las enmiendas, fue que la subrogación se contemplaba si lo contemplaba el convenio sectorial, que el convenio a aplicar lo decidían las empresas, eran los que establecían las empresas, y el régimen de sanciones y demás, ni hablar que teníamos, ¿no? ¿Esto a qué nos ha llevado? Pues que en los últimos tiempos el sindicato ELA, la mayor parte de los conflictos y los más largos los hemos tenido en este ámbito. Y hemos tenido conflictos muy largos, 370 días de huelga en las residencias de Vizcaya para conseguir un salario de 1.200 euros y 35 horas de jornada. Me imagino que a todo el mundo le sonará el conflicto del Museo de Bellas Artes, 45 días cerrado el museo, y esto es un ejemplo claro de lo que comentaba Amparo Merino. La empresa es Manpower Outsourcing, son antiguas ETTs que para burlar la aplicación de las ETTs del año 94 y no aplicar las condiciones de la empresa principal, se reconvierten en empresas de servicios que no escapan a cualquier tipo de regulación y aplican salario mínimo interprofesional. Cobraban 600 euros y han pasado a cobrar 1.400. 45 días de huelga. Por eso cuando decía el compañero que lo importante son los acuerdos, bueno, no hay acuerdos de este tipo normalmente si no hay un conflicto social por detrás, ¿no? En el Palacio de Euskalduna, lo mismo. Eulen, empresa de servicios, técnicos de sonido, que la empresa funciona como una ETT, te llama de hoy para mañana. No tienes calendario laboral, no sabes cuándo vas a trabajar. Bueno, pues conseguimos incrementar después de 12 días de huelga entre el 20 y el 45% los salarios y además una reducción de jornada de 60 horas, ¿no? Mediateca de La Lóndiga, ¿no? He encontrado aquí con una de las personas huelguistas que no pensaba encontrármela, pero tuvimos pues 38 días de huelga en la Mediateca del Centro Azcuna, empresa que aplicaba 800 euros a las trabajadoras tituladas, todas ellas y todos ellos, entre el 27 y el 54% de incremento salarial. Ahora, cuando va a entrar ya la nueva adjudicación en marcha y 160 horas de reducción de jornada. Un montón de polideportivos, los flexiguías del Guggenheim. Bueno, todos los conflictos más largos que hemos tenido en los últimos tiempos han sido en el ámbito de la administración y en el ámbito de la subcontratación. Y en cuarto lugar, yo decía, estatalización, reforma de Rajoy, políticas de austeridad, y en cuarto lugar está lo que ha comentado Amparo, ¿no? Las nuevas estructuras de empleo que se están generando o las empresas multiservicios o en inglés denominadas outsourcing, ¿no? Estas empresas, ya he dicho que son antiguas ETTs que para burlar la aplicación de la ley de las ETTs se convierten en empresas de servicios. Muchos de los convenios, como ha comentado Ricardo Bodas, han sido anulados ante la Audiencia Nacional por el principio de correspondencia de estas empresas, que hacían elecciones en Madrid con el primo del jefe y pretendían extender su aplicación a todo el territorio del Estado español. Y a partir de ahí empiezan a entrar
en un montón de áreas, ¿no? Todos y todas hemos oído hablar de las famosas Kellys. Esto es las famosas Kellys, es la externalización de una parte de la actividad de la limpieza de los hoteles, porque nosotros habíamos conocido la subcontratación en las actividades auxiliares, pero hoy se subcontrata la actividad principal de las empresas. Y esto es una actividad principal porque un hotel no puede funcionar si no se limpian las habitaciones. Bueno, pues aquí vino la empresa Constant. Es la empresa multiservicios que opera mucho en el ámbito de los hoteles. Hace unos años nos hicimos con un informe de la patronal de hoteles estatal que decía que en 5 años el empleo en los hoteles estaría, el 60% del empleo en los hoteles estaría externalizado. ¿Eso qué supone? Que podemos firmar un convenio muy bueno de hostelería que al final acabe no aplicándose a nadie. Este es el peligro que hoy corren los convenios provinciales, que los firmemos y se acaben no aplicando, porque vía externalización nos están agujereando todos los convenios provinciales, ¿no? Bueno, esta es la empresa que estaba en el NH y el Barceló y que recientemente hemos tenido 47 días de huelga en esta empresa. ¿Por qué? Les pagaban 2,5 euros la habitación que limpian. No tenían calendario laboral. Trabajan 2.000 horas. Salario mínimo interprofesional como máximo. Y hemos conseguido la aplicación del convenio de hostelería, que el año que viene son 20.200 euros. Pero es más, viendo la estrategia de la patronal Hostelco, nuestro sindicato lo que hizo fue blindar en el convenio sectorial que, independientemente de que las empresas externalicen el servicio, tienen que aplicar como mínimo las condiciones del convenio de hostelería. Porque si no, el convenio de hostelería lo podremos enmarcar y no se aplicará absolutamente a nadie, ¿no? Bueno, y esto, las Kellys lo conoce todo el mundo, pero esto pasa en el grupo CIE. Nosotros hemos tenido en el grupo CIE, se subcontratan o se contratan empresas para hacer labores de producción. ¿Cuál es la diferencia salarial? 11.000 euros en salarios. Si sumamos a las cotizaciones que se ahorra el empresario en esta diferencia, pues vemos cuánto más de beneficio obtiene el empresario utilizando este tipo de fórmulas, ¿no? Y yo aquí quería decir una cosa también, que estos convenios existen porque alguien los firma y no somos nosotros. Nosotros los padecemos y los tenemos que combatir. Y estamos todo el día en la pelea con este tema. Pero no existirían convenios si no hubiera una parte en el Banco Social que los firma. Esto es así. No habría salarios de 600 euros legalizados y explotación legalizada si no hubiera organizaciones que firman. Y a partir de ahí, bueno, analizado el terreno, la reflexión que nosotros hacemos es: si esta es la situación hoy de la negociación colectiva, las organizaciones sindicales podemos seguir instaladas en esquemas clásicos de negociación. Porque el compañero ha comentado Coca-Cola, mira, también tenemos para Coca-Cola. Aquí en Galdacano hay un centro de Coca-Cola, se llama Noruega. Contrataron a la empresa Sodexo para labores de producción. Convocamos también una huelga, 23% de incremento salarial. O sea, este tipo de saltos en la negociación no se dan utilizando los esquemas clásicos de voy al convenio provincial y planteo un IPC más 0,5. O sea, las nuevas formas de precariedad exigen innovación sindical y exigen trabajar mucho organizativamente a los sindicatos. Es un trabajo mucho más costoso. Pero o hacemos esto, o si no, dentro de unos años, pues sí, pues podremos hacer una colección de convenios que no se estarán aplicando en ningún sitio porque nos los están agujereando por todos los sitios. Incorporaría otra cuestión más al debate, que es otra de las peleas en la que nos hemos complicado aún más la vida, ¿no? Y es el tema de la brecha salarial. Estamos cogiendo como referencia brecha salarial, que por cierto se produce de manera masiva en el ámbito de la subcontratación pública, para empezar, porque luego los 8 de marzo están muy bien los discursos típicos, pero luego en el ámbito concreto no hay ninguna voluntad de abordar la brecha salarial.
Tenemos una huelga en estos momentos que llevan 6 meses las trabajadoras de las limpiezas de comisarías y juzgados de Guipúzcoa, que piden la equiparación salarial al personal masculino que hace la limpieza viaria. Y este es un elemento que lo vamos a trabajar en todos los ámbitos. Y a partir de ahí, decir como resumen, porque me dicen que tengo 3 minutos, que ELA no sacraliza ni demoniza ámbitos. No despreciamos ningún ámbito, sino que ELA lo que intenta hacer es buscar el ámbito más favorable, trabajar la correlación de fuerzas, organizar a la gente, dar instrumentos para la pelea, que es la caja de resistencia, financiar las huelgas, financiamos las huelgas, no vamos a decir que no, nosotros financiamos las huelgas y a partir de ahí intentar conseguir los mejores acuerdos, porque la disputa de privilegios, porque la negociación colectiva al final es un ámbito donde crear derechos, donde mejorar salarios, la disputa de privilegios ni ha sido antes, ni es, ni va a ser nunca pacífica. Lo que yo gano más es lo que gana menos otro, con lo cual es un conflicto de intereses y así entendemos desde nuestro sindicato la negociación colectiva como un ámbito de confrontación, aunque suene mal decirlo, puede parecer un discurso radical, pero es que la situación requiere de respuestas radicales en este momento. Eskerrik asko.